Sí, la tiene. Mm, Así es que, ¿qué estamos haciendo nosotros mientras? Pues estamos continuando madurando. Imagínense que estamos nosotros como estos jóvenes que han hecho previo acuerdo nuestros padres, como lo ha hecho el Padre con la novia, el Padre Dios Padre Celestial con Cristo, y ya está pactado y estamos desposados para con Cristo prometidos. Y mientras continuaremos en los, podríamos decir, avances de los preparativos que ya van varios, desde nuestra conversión, nuestra relación con Dios, la limpieza que cada uno le hemos permitido. Dice la palabra de Dios para ser presentados delante de Él sin mancha, ¿no? Como una novia pura, con vestiduras de lino, emblanquecida, sin caída, lo cual todavía no estamos listos, pero ni lo estaremos, pero nuestro objetivo es cada día estar en mucho mejor condición cual novia para que en cualquier momento, dice la Biblia, el novio vendrá como un ladrón en la noche, no avisará, llegará y todos tendremos que estar bien vestidos, lo mejor posible, vamos a ponerlo así, para entonces irnos directo, que el evento es arrebatamiento, e inmediatamente pasar al tribunal de Cristo. Daremos cuenta a cada uno, dice la Biblia, de lo bueno y de lo malo que hemos hecho sin que sea una condenación. Ya hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, pero pasaremos a un último retoque, ya revestidos de una nueva persona sin antigua naturaleza, para que, por decirlo, el maquillista solamente de los últimos toques y aquello que no sirve, no pase propiamente al banquete de las bodas del Cordero. Eso significa de una manera sencilla el tribunal de Cristo. ¿Y qué es lo que está haciendo en este momento la palabra de Dios, el Espíritu Santo obrando en nosotros? Y en lo que hoy nos vamos a enfocar, cómo continuar tú y yo preparándonos para este evento, no solamente como una esperanza que nos emociona a todos. Se va a casar mi hijo, un primo, tenemos boda aquí y allá, y entonces nos compramos lo mejor que podamos de ropita, nos dan la tarjetita de la mesa de regalos, y se convierte en un evento esperado familiarmente y también con el cual nos gozamos los que tenemos la fortuna de ser invitados, ¿no? Dios está invitando a todos, no quiere que ninguno perezca, ninguno se pierda, que ninguno participe de este gran banquete y que podamos estar en la mesa del Señor. Sin embargo, es muy claro que habrá, y lo hay, de esto voy a hablar hoy, un rechazo impresionante, está en el pasaje, de aquel hombre que preparó un banquete para bodas y cuántos lo rechazaron. Vamos a orar, vamos a comenzar. Ya comencé propiamente, ahora sí que me agarraron calientito y casi ni los saludé, pero bueno, a los que se están conectando, buenos días. Ya estamos en nuestro estudio y vamos a continuar en él. Eh, Cada día el tiempo es más breve y conforme esta invasión tecnológica de la inmediatez, de lo superficial, de la pérdida de enfoque, de la poca concentración, de la nada meditación, la gente hoy solamente quiere información inmediata y esto ha hecho también que cada uno de nosotros perdamos la capacidad de apreciación, de asombro, de meditación, de observación y de asimilación en aquello que estamos recibiendo. Hoy hay tantos conflictos, perdón, no me di cuenta, no te escuché, estaba pensando en otra cosa, y tú escucha tus justificaciones y las de tus hijos o las de tus empleados o las de cualquier persona
no te entendí, no me di cuenta, se me pasó, se me olvidó. ¿Por qué? Pues porque nos ha sido robado precisamente a través de este medio espantoso que es la digitalización con una velocidad de megas tremenda que nos ha robado, te has dejado robar la capacidad de concentración y de atención. Así que hoy es muy difícil compartir algo cuando tú estás acostumbrado a solamente tic, 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 tic. Vamos a orar. Señor Jesús, muchísimas gracias porque lo que hoy has preparado solamente tiene el propósito de que nuestras vidas cobren el propósito correcto del por qué estamos aquí, porque cada uno de nosotros tengamos claro el sentido y la razón del seguir en medio de toda esta oposición, aprovechando cada oportunidad para ver nuestra incompetencia y ver aún todavía cuántos, por decirlo así, cual novia que está a punto de ser presentada, aún todavía tiene ciertos retoques que recibir. Seguramente, pues la novia nunca acabaría de estar lista para ser presentada ante el novio, y eso es lo que sucede con nosotros, pero queremos que seas tú el que le dé estos toques, perdón, únicos a nuestras vidas. Guía todo, Padre, y permite que la gente pueda ser movida por tu espíritu y escuchar tu palabra. Te lo agradecemos de antemano en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este, hay muchos distractores ante este evento que, cual claro es, del proceso electoral, como también la inminente cercanía de que esto no puede, este mundo no puede aguantar más, ¿no? O sea, esta es una realidad. Lo vemos muy evidente a la hora de las propuestas de nuestros candidatos, el caos que cada uno de ellos presenta. O sea, no tenemos que irnos más allá, pero las necesidades de salud, de prosperidad, las necesidades de agua, de cambio climático, las necesidades de proyectos escolares, de protección, de seguridad, pues nos dejan muy claros en qué condiciones reales nos encontramos, ¿no? Y por tanto, esto nos hace muchas veces confundirnos y asumir algo, miren, no hay duda que el hombre está corrupto. El pecado, del cual hoy vamos a hablar, entró por un hombre y afectó a todos. La idea es que nosotros estemos tan llenos de Cristo que podamos escuchar su voz y, por decirlo así, tomar una decisión por el menos pecador. Nosotros no estamos participando ni participaremos de una elección de un pastor. No, los candidatos no son pastores, pero favorecen, por ejemplo, favorecen a algunos aún todavía la legalización y cada día extender más y fortalecer más la ley del aborto. Nosotros como creyentes sabemos perfectamente que dos células ya son una vida y que la destrucción de las mismas es un homicidio, es un delito. Siempre se consideró así. Pero hoy, pues ellos argumentan a través de las diferentes multitudes y presiones y conveniencias y propósitos que cada quien tiene derecho a decidir por su propio cuerpo. Se hace como nunca evidente el egoísmo del hombre, ¿verdad? A mí me importa mi cuerpo y no lo que está engendrado dentro de mi cuerpo, la vida que hay ahí. Yo me pongo a pensar que ellos deciden por su propio cuerpo sin saber que quizá
aquellas dos células que se multiplicarán y un día engendrarán a un bebé y un día crecerá, podría ser alguien que descubriera un procedimiento quirúrgico menos invasivo, que pudiera traer una solución verdadera a la distribución igualitaria del agua. Me sorprendió el dato que dio uno de los candidatos de esta concesión del agua a 3 empresas, en donde se ve que el problema no es el agua, sino la cantidad de agua que consume la Coca-Cola, ¿no? O sea, es increíble cómo esta empresa ha hecho acuerdos con los distintos gobiernos para que ella jamás padezca agua y siga produciendo el veneno, el petróleo negro a más no poder, ¿no? Ese no es el problema. Entonces, vamos a ir hablando de estos preparativos. No voy a abarcar todos, ¿verdad? Una novia implica muchos detalles, maquillaje, se pone a dieta, su vestido, ese día le salió un barrito, pues hay que cubrirlo, etcétera. Se blanquea los dientes. Yo he tenido pacientes que se van a casar y pues se blanquean los dientes y otras muchas cosas. Entonces, no hay duda que hay preparativos. Vamos a Mateo 22:2, por favor. Busquemos Mateo 22:2 para poder entender con mucha profundidad o procurarlo hasta donde no sea posible, introducirnos en el propósito del estudio. Mateo 22:2, ¿no? Dice, parábola de la fiesta de bodas. Y voy a comenzar a leer desde el 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El rey es Dios, el único rey de reyes, señor de señores, y está preparando una fiesta para su hijo Jesucristo, que le ha sido desposada, la iglesia, estando desposada María, ¿verdad? Dice aquí, semejante al rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. Y entonces, siendo tú y yo la novia, lo que hacemos es enviar la invitación, las buenas nuevas, el evangelio, el mensaje a los convidados, que son todos. Dios ama de tal manera al mundo que convida a la boda con cada persona, con cada ser humano. Y somos tú y yo los que de manera personal llevamos a nuestros familiares la invitación a participar en esta boda. Mas estos no quisieron venir. Bueno, por diferentes razones, prejuicios, orgullo, endurecimiento, ceguera, pecado, ¿verdad? Eh, Abierta rebelión contra Dios, no quieren ir. Versículo 4. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, eso es muy importante, habla con una persona, se encuentra con el trabajo y resulta que ahí hay otro creyente, camina por ahí y otro creyente, fuimos nosotros a desayunar y le compartimos a una mesera, ¿verdad? Pero seguramente ya otro ya le había compartido, y a esto se refiere las veces que Dios envía a las personas la invitación de nacer de nuevo, de poder conocer a Cristo y participar de la eternidad al lado de Él. Envió a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales, engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venir a las bodas. Invito a mis hijos, invito a mis vecinos,
Invitamos e invitamos e invitamos porque todo está listo. Todo parece que ya está listo, insisto, porque esto ya no aguanta más y está a punto de reventar. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Mas la gente, regresando a nuestro estudio de no hacer tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, en donde todo tiene, como la polilla, agujeros, deterioro, termina por cansarte, por aburrirte, termina porque siempre le hace falta y finalmente con una fecha de caducidad. Todo, medicamentos, lácteos, productos de embutidos, y tu vida y mi vida tienen una fecha de caducidad, la cual está impresa y no puede ser modificada. Tarde o temprano, las cosas terminan por no servir, por deteriorarse, terminan por fastidiarte. Los matrimonios tienen fecha de caducidad cuando los cónyuges no tienen cuidado de esto. El amor por los hijos caduca cuando nosotros no estamos buscando a Cristo y llenándonos de Él, porque la impaciencia, la frustración, la decepción hace que poco a poco aquello por lo cual tú y yo un día nos gozamos en aquel ser con sus piecitos, sus manitas, su sonrisa, sus primeros pasos, se convierte en uno de los peores terrores de un ser humano, ¿no? La vida de los hijos. Mas ellos sin hacer caso se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios y hoy la gente tras de lo que Dios mismo ha provisto a cada uno de nosotros, nos vamos a vivir por su provisión, dejando al que provee. El enfoque de esta mañana es precisamente esto. Dios es muy claro y dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, mas no para que les sirvamos. Menciono esto porque en nuestro pasaje anterior veíamos en Mateo 6:24 que el hombre no puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a dos señores porque amará a uno y menospreciará al otro, o odiará a uno y rechazará al otro. Bueno, este es un hecho. Siendo Dios el que provee, nos damos cuenta que quizá muy sutil, quizá abiertamente, tú y yo ya estamos sirviendo a las bendiciones que Dios nos ha dado. Y entonces vemos que estos hombres se van dejando a Dios, rechazándolo, no quisieron, rehusaron y se van tras de lo que Dios mismo proveyó: tierras, riquezas, labranza, negocios. Y otros, tomando a los siervos, voy en el versículo 6, los afrentaron y los mataron. Quítate de aquí, puro cuento, ya vas a venir con lo mismo. Y nos matan, nos descalifican y se rompen nuestras relaciones con la gente con quien hemos intentado predicar el evangelio, alertarlos, ofrecerles la vida nueva, ser transformados, tener paz, ¿verdad? Porque no solamente les informamos que Dios envió a un hijo para que él fuera castigado y tú y yo no tuvimos que pagar nuestros pecados. No solamente es nuestro mensaje, sino es un mensaje de: si estás cargado y trabajado, ven a mí y hallarás paz para tu alma. Versículo 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Cosa que sucederá, cosa que tarde o temprano Dios, aquellos que lo han rechazado, dice: el que rechaza al Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre de él. Dios no quiere que ninguno se pierda, pero si tú lo rechazas, tendrás que enfrentarte con finalmente alguien que te creó,
y al que hay que darle cuentas, estés de acuerdo o no, tus prejuicios, tus ideas, tus falsas, tu falsa filosofía te confunda, porque hemos estudiado que el pecado cierra la mente y el diablo entenebrece el entendimiento para que no te resplandezca la verdad. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que se fueron convidados no eran dignos. Ninguno somos digno, ninguno. Pero cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos que delante de Él, con qué cara, cómo me levanto mis ojos ante la gloria, la pureza de un Dios y me reconozco pecador, lleno de inmundicia, de hipocresía, de vida, de decisiones destructivas hacia mis hijos, hacia mi trabajo, hacia mi propia vida, ¿no? Id pues, versículo 9, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Este es el propósito de Dios, este es el amor de Dios, que finalmente aquel recinto, aquel banquete pueda ser llenado por todos los seres humanos, lo cual no sucederá. Esto está ya anticipado por Dios, no porque Él lo escoja, sino porque cada quien decide si va o no va, si se arrepiente o no. ¿En qué me voy a enfocar? Hoy, yendo a la palabra, dice el versículo 5 de lo que acabamos de leer, Mateo 22:5, dice, mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Con esto, nosotros le damos continuidad a lo que veníamos estudiando, que nos viene robando el precisamente enfoque, concentración, deleite. Sus mandamientos no son gravosos y vemos que el hombre vive en temor y que el creyente vive en incertidumbre, vive frío, ha dejado de servirle a su Dios. ¿Para qué? Para irse tras los negocios y los placeres de esta vida. Diría Juan Manuel el martes, no me vengas con cuentos que tú no. No hay un solo ser humano que en el fondo, como decía el apóstol Pablo, en su corazón anhele servir a Cristo y amarle. Dijo el martes él que de ninguna manera nosotros conscientemente nos proponemos gritarle a nuestra esposa, ser ásperos, dañarla. Nadie lo haríamos, pero lo hacemos. De igual forma, decía José cuando fue tentado, ¿cómo haría yo este grande mal contra Dios cuán bien me ha tratado? ¿No? Pero nos gana. Y aunque nos trata bien mi madre, gente, los traicionamos, ¿no? Nos compartía una persona que tiene un negocio de telas ahí en el centro de la Ciudad de México, cómo los judíos han ido ganando los locales comerciales a través de, pues bueno, vienen de Jacobo, ¿verdad? Vienen de los árabes, a través de engaños, a través de fraudes, y se han adueñado propiamente de estos lugares haciendo negocios tramposos, ¿no? Y no somos diferentes, o sea, nos encontramos exactamente en lo mismo y no me voy a desprender de estos términos que la Biblia utiliza, que Dios hace, en donde dice, se fueron tras de sus negocios. Hay diferentes negocios por los que el hombre vive cuando se le olvida que Dios se los dio. Nosotros perdemos de vista que lo que hoy tú y yo somos no es por nosotros. Dice un versículo, ¿quién te distingue? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees? Pues todo lo que tienes lo has recibido. No, pues que fue mi inteligencia, mi visión.
Nada más que hace saber que Dios te creó y creó al hombre con diferentes dones. Unos juegan muy bien fútbol, como cualquier profesional, otros cantan muy bien, como cualquier artista, otros son grandes empresarios, como los que tenemos aquí, que compiten a nivel mundial, y aún tuvimos uno que fue el hombre más rico del mundo, Carlos Slim. Tenemos al tío Richie, que no es mi tío, pero a lo mejor es el tuyo, pero Ricardo Salinas Pliego, pues es el tío Richie que es altamente juzgado y criticado porque es un evasor de impuestos. Ha pagado algo de impuestos, pero tiene infinidad de empresas con las cuales evade. No es el punto esto, pero estoy hablando de lo que hace, ahí voy a entrar ya. Entre otras cosas, la polilla y el orín y los ladrones que minan y hurtan en los tesoros de esta vida, ¿qué es? Corromper. ¿Qué es? Agujerar. ¿Qué es? Destruir. ¿Qué es? Cegar, ya lo vimos. ¿Qué es? Cerrar la mente. Pero hoy vamos a estudiar otra cosa que hace el pecado. Otra cosa que afecta nuestras vidas y que esto es muy profundo donde vamos a entrar. Esta vez vamos a ir a Lucas, capítulo 16. Vayan a Lucas, por favor, capítulo 16. Voy a ser muy breve porque no es un tratado de este capítulo. Si alguno lo quiere hacer, en alguna predicación de Es Real, Juan Manuel de León predicó con este pasaje. Es muy difícil porque habla del rico y el Lázaro. Estoy en Lucas 16 a partir del versículo 19. Esta es la escena en donde dos hombres se encuentran ya muertos y Dios nos da una visión que hay después de la muerte, ¿no? Eh, Así a grandes rasgos, entrando en el contexto. Y vamos a ver cómo afecta, entre otras áreas, los tesoros, los negocios y los placeres de esta vida para descuidar. Y a mí me encantó porque el pasaje inicia describiendo al tío Richie. Dice así Lucas 16, capítulo 19. El rico y Lázaro. Había un hombre rico, el tío Richie, Carlos Slim, cualquier empresario, tu jefe, aún un hijo que le ha ido bien. No tiene que ser el hombre más rico, pero el orgullo nos hace sentirnos ricos. Así es que, ¿en qué sentido? Dice que invitó a muchos en la boda, pero muchos no quisieron y lo despreciaron. Y materialmente, dice el pasaje, que los abofetearon y los mataron. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Solamente este pasaje describe de una manera muy breve lo que significa un hombre lleno de orgullo y lleno de méritos propios y lleno de lo que hace hoy los tesoros y las riquezas en el corazón de una persona. Vivir, servir a los tesoros de esta tierra. Este hombre rico, al igual que el tío Richie, no lo heredó, sino que fue el fruto seguramente de su trabajo. Dice el tío Richie que 40 años de trabajo para comprarse un yate de 150 millones de dólares, ¿verdad? A nadie se lo robó, sino que a través de Electra, a través de sus plataformas de telecomunicaciones y de una serie de empresas ha logrado. Así es que el tío rico, digo, el hombre rico, se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez.
Dice el tío Richie que su yate lo comparte con su familia y sus amigos por todo el mundo para disfrutar lo que Dios le ha dado. Bueno, pues esto es lo que hace el hombre. Ahora servir a lo que Dios nos ha dado. Pero no se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede, dijo Jesucristo, porque amarías a uno y odiarías al otro. Hay mucha gente que comenzó amando al Señor con todo su corazón y los negocios, los banquetes, la prosperidad, poco a poco fueron ganando su corazón, de tal forma que hoy viven para servirles a estos bienes que Dios nos da. De ninguna manera Dios está en contra de esto, pero porque Él mismo no los da, dicen Crónicas que en su mano está el dar riqueza a quien Él quiere. Esto es impresionante y tenemos que aceptar que la capacidad financiera de negocios que se le dan a ciertos hombres, pues establece las diferencias que Dios estableció, aceptando nosotros que como un cuerpo de la humanidad, unos cumplimos con unas cosas y otros con otras. Otro empresario que a mí me llama la atención es Arturo Elías Ayub, el yerno de Carlos Slim. Y entre unas de las cosas que yo apropio y que aprovecho, es que le preguntaban que cómo le hacía para él tener control de todas las empresas que tiene a su cargo, más otras que le ha encomendado Slim. Dice, haciéndome de gente confiable, capaz de tomar decisiones, porque no puedo estar en todos lados, ¿no? Eh, Dios no solamente le dio a Arturo Elías Ayub estos dones, sino que también tiene que hacer uso de otras personas para hacerse cargo de todo lo que implica, vamos a ponerlo con el tío Richie, control de tantas sucursales de Banco Azteca, de tantas tiendas de Electra, de tantas compras y ventas, de pagos, administración, recursos humanos. ¿Sí entienden, verdad? O sea, no puede ser solamente uno la cabeza. Se necesita de un equipo. Y hoy yo así lo veo porque yo formo parte del equipo de Dios y se necesita un Juan Manuel de León, pero también se necesita alguien que junto con él podamos hacer la obra de Dios y enriquecer su trabajo, ¿no? Que es lo que hacen todos los empleados, enriquecer al tío Richie. Y aquí nosotros, con nuestras vidas, enriquecemos el trabajo y la obra de Dios. Aquí el punto es que algo que me llamó la atención es que muchas veces mantenernos nosotros firmes en el Señor es algo durísimo, lo expresa el apóstol Pablo. Queriendo hacer el bien, hace el mal. Pero hay una ley, que el pecado mora en él. Y muchas veces aún nosotros, en el ministerio, en este regalo de Dios, porque así lo menciona Dios, que don de Dios es la esposa y en la cual haya uno la benevolencia de Dios, ser fiel es imposible. Yo no, por tanto, no se trata de que tú y yo seamos fieles, sino confiar más bien en quién es fiel. Fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. En un pacto matrimonial nos hacemos unos votos, pero no somos fieles a cumplirlos. Pero en el caso del pacto de Dios con un creyente, a la hora de la conversión, dice la Biblia y promete, fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Y nunca piensa en tu fidelidad y en la mía, sino Él está enfocado en la suya, la cual moverá nuestro corazón a tú y yo ir creciendo en la fidelidad, que lo vamos haciendo, ¿verdad? Porque Él lo expresa en otro pasaje en donde dice, bien, buen siervo
y fiel, dice. Él va trabajando en nuestros corazones y se va desarrollando una fidelidad y lealtad a nuestro amado Jesús, la cual nos va siendo robada. Hoy estoy introduciendo todas estas cosas porque puede ser que a estas alturas, invitado a tú y yo presentarnos decentemente, vamos a ponerlo así, al banquete de las bodas, y no con harapos, mal vestidos, llenos de situaciones, fríos, debilitados, podamos estar como nunca embellecidos por la gracia de Cristo. ¿Qué afecta entre la polilla, la caducidad, el amor a las riquezas? ¿Qué otra cosa hace que tú y yo nos vayamos distanciando del Señor? Bueno, dice aquí el pasaje que en primer lugar, las riquezas. Si continuamos con el versículo 20, vamos a ver otro escenario de otro personaje. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Una escena muy dramática, dos extremos, un hombre rico vestido con ropa elegante, Boss, de marca, ¿verdad? Lacoste, perfumes franceses, que con esplendidez y seguramente derroche, grandes banquetes hacía. Pero había un mendigo ahí, lleno de harapos, lleno de enfermedad, llagado, falta de cuidado, infectado, sin servicios de salud, que dice que hasta los perros lamían sus heridas. Aconteció, versículo 22, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, a un lugar en espera de la resurrección que será llevada a cabo cuando Cristo regrese, donde serán resucitados aquellos creyentes tanto del Antiguo Testamento como aquellos que nos estamos convirtiendo, y que prometió que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, y que como Cristo levantó de los muertos, un día tú y yo seremos levantados para poder salir a la luz sin corrupción, revestidos como una nueva persona. Ahí está este hombre a la espera, en términos muy prácticos y breves para comprender esto. Dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Este cuate, en lugar de ser llevado al lugar de espera por la venida de Cristo, este fue sepultado ahí en la tierra. Fue un hombre que rechazó a Dios, que no había más que hacer, que materialmente fue olvidado y ahí dejado. Y dice la Biblia, donde los gusanos nos comerán y serán atormentados. Vamos a leer. 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, este hombre rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. A lo lejos, Abraham representa a este Salvador, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué. Y ve también a aquel mendigo. Entonces, el versículo 24, él, dando voces, gritando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua,
porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Voy a hacer una pausa para poder explicar y profundizar que aquellos que sirven a dos señores no pueden, o a Dios y a las riquezas. Seguimos en el mismo contexto de lo que genera la polilla, el orín, la corrupción y la caducidad. El rico muere y ahí se da cuenta que no tiene nada. Aquel hombre que hacía banquetes con esplendidez, dice aquí, con esplendidez, no tiene ni para mojarse los labios en el tormento e infierno en el que se encuentra. Grandes dolores, cuando aquel hombre, el otro, el mendigo, le eran lamidas sus llagas por los perros, ahora este, habiendo ignorado a Dios, habiendo rechazado la invitación de participar de las bodas del Cordero, habiendo menospreciado a aquel que murió por él, habiéndose burlado de los familiares y de los amigos y de tantos siervos que le eran enviados para que se convirtiera, me quiero enfocar en esto. Ahora no tiene nada. Mira, está por demás, sin embargo, el pecado nos ciega y terminamos sirviendo a las riquezas cuando al final no nos llevamos nada. Sí, nada nuevo estoy diciendo, solamente lo estamos leyendo en la Biblia, de que es tiempo que tú y yo nos ocupemos, nos detengamos y tú analices a quién estás sirviendo, ¿no? ¿Para quién vives? Porque estamos ahorita ya entrando a una zona en donde se acabó la vida. El tío Richie dejará su yate, dejará sus bancos, dejará las plataformas, dejará TV Azteca y ahí, si no se convierte mientras tenga vida, se encontrará en que no tiene nada. No habrá nada. No hay nada por aquello que desgastamos nuestra vida. No hay nada por aquello por lo cual nos afanábamos y no dormíamos. No habrá nada por aquello por lo cual estrés, ansiedad, amargura. Tú checa hoy, ¿no? Economía. Por tanto, ¿quién nos da más? No es el dilema quién nos va a dar más como gobernante. No pueden darnos más, no estamos, insisto, no estamos tú y yo en un debate por un pastor que da su vida por las ovejas. Estamos solamente orando porque el hombre que se pare ahí enfrente o la mujer que se pare ahí enfrente no obstaculice lo que la Biblia nos invita a vivir quieta y piadosamente para Cristo Jesús. Es decir, nuestra parte es inclinarnos hacia aquel que menos corrupción proponga, ¿no? Por cuanto lo que afectaría cada decisión, esta es la verdad. En términos prácticos es por el menos malo, porque no podemos idealizar cuál es el que Dios escogió. En realidad Dios no escogería a ninguno, porque lo mismo fue con los discípulos. Pedro lo negó, Tomás dudó, Demas lo abandonó, etcétera, 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 etcétera. Y tú y yo, pues ni qué decir, ¿verdad? Bueno, pues este, esta situación es la que Dios nos está permitiendo visualizar. Todo esto, allá no hay nada, nada, nada por lo cual tú y yo nos estamos desgastando, materialmente despedazando, materialmente angustiando y nos está quitando el sueño. Cosas por las cuales
vivimos en este momento. Esta es la realidad. Las cosas que importan en nuestras vidas pasan a segundo término. Y la inmediatez, la prosperidad, el bienestar, nos lleva a ocuparnos mucho más que en estarnos como María a los pies de Jesús, a la espera, retocándonos, consagrándonos, limpiando nuestras vidas para poder ser dignos, prometidos, como iglesia hablo, de aquel novio que está ansioso de llevar a cabo el compromiso. Hazte una pregunta, ¿cuántas de estas cosas a las que sirves, vives, te afanas, estarán contigo cuando mueras? Ninguna. El pecado, el pecado será manifiesto como la gran ruina a la hora de partir, al vivir por otras cosas y al haber rechazado a Cristo. Este hombre no tiene ni siquiera un dedito mojado que le empape sus labios, que está siendo atormentado. Nada. Cualquiera lo dice. Pues nada hemos traído y nada nos llevaremos. Entonces, ¿qué haces tú desgastándote ahí por esto? El pecado en esta área es una de las áreas en donde lleva al hombre a la peor ruina de su existencia. Lo deja sin nada. Y lo peor de todo es que sabes que pasa mucho tiempo para descubrir, darte cuenta, por cuanto cierra la mente, de que viviste equivocado todo el tiempo, de que aquello era la razón de nuestra vida, el sentido de la misma, y por lo cual, pues darlo todo. Y entonces se desgastan por los trabajos. Yo como nunca he puesto guardas oclusales protectores porque la gente ya fue con el otorrino, con el neurólogo, porque le duele la cabeza, porque no duerme, porque ya se rompió los dientes, porque duermen apretados, porque tienen las mejillas todas carcomidas. No es más que el ritmo de vida que hoy llevan, una vida llena y sometida de alto estrés, que si no das el ancho, hay miles ahí haciendo filas. Ya lo habíamos visto, que si tu ojo está mal, pues tu perspectiva obviamente es muy corta. Porque si un ojo está mal, solamente ve tinieblas. Dice, pero si tu ojo tiene luz, Dios es la luz y nos permite con claridad ubicarnos y rápido retomar el camino. Estas cosas, estas riquezas, tienen otra característica. Ejercen un control imposible de dominar. El tío Rikichi no tiene llenadero. Arturo Elías Ayub no tienen llenadero. Este Arturo Díaz Ayub es el famoso integrante del programa de los tiburones, Shark of the Tank, ¿no? Un programa en Estados Unidos que algún día le propusieron a este hombre como partícipe y finalmente él no quería, pero bueno, entró. A partir de ahí se fueron integrando hoy una senadora de un partido llamada Patricia y promueven a los jóvenes empresarios a hacerse de verdaderas riquezas. Todo, todo esto que nos rodea, que Dios menciona tan rápido como vestido de lino fino, banquetes con esplendidez, se refiere a todo aquello que nos controla y ejercen un poder verdaderamente inconcebible sobre tu corazón, sobre el placer, la pasión y el deseo. ¿Sí? Solo están pensando en eso.
Todo tu ser es tomado por las riquezas. Por eso es que este hombre rechazó a un siervo, a otro siervo, a otro siervo, ¿y sabes cómo terminó? Matándolos, para no ir a las bodas, para no escuchar el mensaje, para no darle espacio a que esto era temporal y que un día se encontraría sin nada, ni con una gota en un dedo de agua para poder saciar sus dolores del tormento que un día llegará al hombre que en sus prejuicios cree que Dios no sea capaz de dañar a alguien. Esta se conoce como facultad de ser controlados por los placeres, deseos del corazón, pervierte al hombre a hacer las cosas que estamos viendo. Cárteles inmobiliarios, contratos chuecos, marchas pro-israelitas, marchas pro-palestinos. ¿A qué lado te inclinas cuando tú ves en Estados Unidos, en Nueva York, un grupo pro defensa de los israelitas y un grupo pro defensa de los palestinos? ¿De qué lado te vas? Solo es perversión. Son tinieblas, grandes tinieblas. Pero no queda ahí. La cosa se va empeorando cada vez más. El hombre, al separarse de Dios, pierde el más grande tesoro verdadero que Dios le ha dado al ser creado, todas las cosas por él, pero al único ser creado que le dio esta facultad es al ser humano, que es la inteligencia. Todos los demás seres, por más que tú le digas que este perro es bien inteligente y nada más le falta hablar, reaccionan, reaccionan por instintos, por hábitos, ¿verdad? Para mí es tan fácil enseñar a mi perra, yo la cargaba, la llevaba de aquí al asfalto, a la calle, y cuando yo la bajaba, pues no le quedaba otra más que hacer pipí ahí, porque mientras yo la llevaba en brazos de mi casa, que son unos 20 metros, hasta una coladera ahí en la calle. De tal forma que poco a poco se fue haciendo el hábito, ¿verdad? Tuvo el instinto de que pipí se hacía ahí. Dios les proveyó un olor para que identificaran y ahí hacen siempre, ¿verdad? Nada de que inteligentes. Si le avientas una pelota, regresa, pero no es la inteligencia a la que Dios se refiere que le proveyó al hombre. Cuando entonces el pecado, guiado por todas estas cosas, como el tío Richie, para que nos entendamos, vamos perdiendo también la inteligencia. Oye, pero estos hombres son súper empresarios, ¿sí? Nada más que el pecado todo lo carcome y todo lo echa a perder. No hay cosa que no toque, que no lo afecte. Y vemos que al final una forma de afectación de su inteligencia es rechazar al Creador. Se vuelve un animal. Nunca vas a ver a un animal adorar a Dios, menos agradecerle, menos ser consciente de que no es nada Él, todo le ha sido dado. ¿Y sabes qué hace en la pérdida de inteligencia? Algo nada inteligente, lo repudia. ¿Sabes qué hicieron estos hombres convidados a las bodas? Rechazaron el banquete. ¿Quién de ustedes, yo, en nuestra inteligencia, rechazaríamos una boda, no sé, en Cancún, en un lugar paradisiaco, con la mejor habitación con vista al mar, todos los alimentos cubiertos, servicio al cuarto, servicio de spa, alberca privada? ¿Quién diría, quién sería tan poco inteligente para rechazarlo?
¿Sabes qué hace el hombre cuando deja que el pecado lo ciegue? Rechaza esta invitación y repuda a Dios porque su inteligencia ha sido afectada, su mente, sus facultades. Se ríe de la religión, se ríe de la propuesta de Dios, se ríe del Creador. Tú y yo los vemos y decimos, pero ¿y este hombre piensa como animal? Dice Asaf en el Salmo 73 que en algún momento cuando él se deslizó, o al animal pensó, dice, era yo una bestia, un animal. Dice en Santiago que el hombre sabio no reacciona ni en dos aspectos, ni como el mundo, ni en los instintos, ni como en la antigua naturaleza. Me llama la atención que reacciona instintivamente. ¿Dónde quedó la inteligencia? No hay tal, es un animal. Y entonces ves que es un depravado. Y estos grandes hombres, los pongo como ejemplo para no exhibir a ninguno de nosotros, viven en la depravación, viven materialmente en aquello irracional. Ha perdido los afectos naturales, descuida a su esposa, descuida a sus hijos, se vuelve ajeno a sus responsabilidades, vive por solamente lo que le conviene, nada inteligente, descuidando aquello que un día tarde o temprano enfrentará. No se llevará nada. Solamente buscará satisfacerse y se convence finalmente a la hora de partir que no fue nada inteligente. Voltea y dice, ¿qué he hecho? Un día reacciona como el hijo pródigo y vuelve en sí, dice la Biblia, y vuelve en sí. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Qué hice con el dinero de mi padre? ¿Qué hice con toda su provisión? Dice que habiéndolo desperdiciado todo, acabó entre los cerdos. Sin embargo, fíjate que no se da cuenta. El pecado ciega. Y no se da cuenta de la luz que le fue dada por Dios, lo ha entenebrecido. Y ahí continúa. Y justifica la doble vida, la casa chica, el trabajo, que para el bien de la familia, doble turno. Ayer que le testificábamos a esta mesera, una de pretextos que nos ponía, claro, mamá soltera, las facultades que Dios nos dio quedan alteradas. Y ahora son sus propias ideas con las que se mueve, ideas que dan tristeza cuando tú les presentas el Evangelio. Ya no son conscientes de las diferentes fuerzas que los controlan, las fuerzas de las que platicamos, el corazón perverso y engañoso, el placer que genera concupiscencia, deseos en la vida de un hombre, ¿verdad? Y las pasiones incontroladas, dice. Decía Juan Manuel de León el martes, y el hombre, habiendo rechazado a Dios, Dios lo entregó a pasiones desenfrenadas. Estas pasiones lo entorpecen, lo vuelven así medio sonso. ¿Para qué? Para que finalmente no reaccione. Y llega un siervo y le dice, llega otro y le dice, llega otro y le dice, y vamos a continuar con el pasaje para que veas acá, a qué grado llega. Estamos en Lucas capítulo 16 y me quedé en el versículo 24 para continuar leyendo el 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, le dice este rico a Abraham, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, que les testifique
a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Bueno, pareciera como que él tiene cargo que nunca tuvo por su familia, nunca. Y ahora le pide un favor. O sea, él es consciente, ahora va a tomar conciencia de lo que hizo y toma cierta sensibilidad por los demás y pide que les avisen a los demás que se conviertan, que conozcan que efectivamente esto es real y que no hay nada ahí, ni una gota de agua en un dedo para que le quiten los tormentos y que no vengan a este lugar de tormento. Le dice el versículo 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 5 hermanos que seguramente estaban igual que él, asociados por los placeres, por las riquezas, por todo lo que se vivía en ese hogar. Solamente una visión del tío Richie, ser un hombre rico. Versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, tienen a los creyentes, tienen el estudio, tienen la Biblia, los hemos invitado a predicaciones, los hemos invitado a la célula, les hemos dado folletos, una y otra vez en el restaurante, en el trabajo, tienen un compañero por acá, tienen un familiar, siempre ha habido luz ahí. Óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, sigue necio. No, no, no. La necedad nunca se va a quitar. Si Dios no transforma tu corazón, ni en el infierno dejarás de ser necio. No, 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 no. No es lo que tú crees, sino que te voy a decir lo que hay que hacer, le dice el rico a Dios. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Lo que pasa es que necesitan que los convenzas, necesitan ver más señales, necesitan ver que tú eres real y que este lugar es un infierno. No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Tú crees? ¿Tú crees que viendo la boda, aquel padre que preparó una boda, enviando siervos una y otra vez, aceptaron la invitación de ser convidados? No. Y ahora él dice que si envía a uno de los muertos, se arrepentirán. Es como si ya estamos en la boda y estando en la boda tú mandas a traer a la gente, vengan, está padrísimo. Si vieras el vestido, el novio, la gracia, el gozo, la música, no irían, no irían, se burlarían de ellos. Es una boda cristiana, ¿verdad? Ay, no, son reaburridos. Versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No, mira, estamos hablando de aquellos que han rechazado el Evangelio, pero también nos incluyen a ti y a mí, por cuanto la polilla alcanza al creyente, transforma su mente, distorsiona su inteligencia y de manera muy sutil va descuidando a aquel a quien debe de servir, a quien debe de adorar y empieza a servir las cosas que Dios nos dio. Y se empieza a preocupar como este rico por la prosperidad hasta que un día reacciona y no tiene nada y como el hijo pródigo y este dice, mis hermanos, y es consciente de que fue una tontera todo lo que hizo. Yo no lo digo. Claro, tenemos que seguir trabajando, tenemos que ir a votar, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir yendo al médico,
Tenemos que seguir bajo el control hasta donde nos sea posible, mientras Dios nos siga guiando a hacer lo que Él va mostrándonos. Este es un hecho, pero siempre en el orden correcto, o a Dios o a las riquezas. El hombre entonces, conforme se va apartando de Dios, va dejando de ser inteligente y entonces pierde el discernimiento y de repente ya lo está controlando el negocio, los afanes, los placeres de esta vida. Aquellas cosas que Dios nos dio para que las disfrutáramos, pero aclarándonos que eran inciertas y enfocándonos a que pusiéramos nuestra esperanza, estoy hablando de Timoteo, en Dios, el cual no es incierto. Avivemos nuestro fervor por la palabra, abramos los ojos, despertemos. Los mismos candidatos nos van orientando de que esto está a punto de reventar. Pero al mismo tiempo, por otro lado, nos dice, prepárate, vive para mí, defínete. Allá no hay nada, estás perdiendo el tiempo. Sigo siendo responsable en mi trabajo, no hay duda. Sigo siendo un testimonio. Fuimos llamados a ser luminares desde la puntualidad, la formalidad, la integridad, las no deudas, no cohecho, etcétera. Todo esto lo seguimos haciendo porque esto es a lo que nos llamó Dios. Nos llamó a, mientras viene, predicar e invitar a los convidados en una generación perversa y maligna. Nunca nos llamó a refundirnos a un hogar en donde Dios nos guardara. No, tuvieron que ser dispersados para poder invitar. Les dice, salgan a los caminos y inviten a todo cuanto pase. Nunca les dijo, pues entonces no importa, vénganse, pues disfrutemos del banquete aquí los que sí quisimos. No, les hagan por todas partes, sigan brillando, sigan ustedes anunciando que esto es un hecho, es una realidad, que sean inteligentes. Dios lo hará, está preparando a la gente, pero nosotros nos estamos enfriando. Es una iglesia apagada que ya no abre sus labios, que ya no carga una Biblia, que ya no da testimonio, que vive indiferente, como vivió el tío Richie aquí. Había un hombre rico que nunca se preocupó por sus hermanos, pero estando ahí, viviendo un tormento, de repente se da cuenta y concientiza que todo lo que hizo no salvaría a su hermano, sus hermanos de ir a este lugar. A sus familiares tienen, a los predicadores tienen, al folleto tienen, a la Biblia tienen, óiganlos, dice, óiganlos. Pero si no abrimos los labios, si nosotros no damos este paso, solamente al rato tú y yo nos veremos como este hombre rico, tratando de vestir mejor, de vivir mejor, de comer mejor. Así nos veremos, en lugar de estar nosotros viviendo para Cristo, enviando recompensas al cielo para que ahora, junto con el mendigo, recibamos nuestros bienes que permanecen, porque los otros perecen, los otros no van con nosotros a ningún lado. Pero aquel hombre estaba disfrutando de aquellas decisiones que había hecho, aquel renunciar a sí mismo, aquel pedirle a Dios que produjera siempre el gozo por hacer las cosas no por resultados ni por jactancia, que es el estudio del próximo sábado. Voy a hablar de esto mismo, del orgullo que produce el mismo pecado, ya afectando esta expresión de que, y todo sea para tu gloria. No, no hay un solo ser humano que no porte una etiqueta en su pecho que diga, y para el mío también, para mi gloria. Dios para tu gloria, pero después de la mía. Van a ver qué padre.
Van a ver cómo se va ligando todo esto y cómo va haciéndose una cadena de destrucción, de debilidad, de engaño, para que al final, si tú y yo no reaccionamos, cuando voltees, no tienes nada. ¿Qué hiciste? Quizá mucho, pero ¿en qué acabó? En ni una gota, en un dedo, para satisfacer tu tormento. En cambio, aquello, dice la Biblia, todo lo que hagáis para él, no será en vano. Dice, si no nos cansamos, todo será para bien, si no desmayamos, tarde o temprano. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Es por eso que no es nuestra fidelidad, es la de él. Tirar la toalla, como diría Juan Manuel, no me vengan con cuentos, todos la queremos tirar, pero Dios llega, nos da fuerzas, nos nuevamente trae luz y nos dice, sigue adelante, Elías, porque todavía largo camino te resta. ¿De tormento? No, 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 no. Este no es un tormento, no sé cuándo venga Cristo, pero no pretendo, ni quiere Dios que tú y yo lo vivamos como un tormento. Estamos de paso, pero estas cosas dijo Jesús, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Reaccionas y te quitas la basura. ¿Qué es lo que está haciendo? Preparando a la novia en los últimos toques para después, entonces se lleve a cabo este tribunal, el último retoque y entrar al banquete. Es importante que echemos vista, que aprendamos, que crezcamos en que nuestra vida, conscientes de que somos temporales y que tienes fecha de caducidad, es eterna. Oye, pero no, entonces, pues no, que caducamos. Sí, gracias a Dios caducamos aquí en lo corruptible, en esta vida de incorrupción, para pasar a una vida de incorrupción. Caduca este estuche externo para poder ser revestidos de una nueva persona. Aquí lo voy a dejar para darle seguimiento el próximo sábado a cómo se inserta esta misma debilidad de la que venimos hablando en una situación igual de dolorosa y de gran pérdida. El creer que vamos bien. Ya no hablo más, ya lo compartiremos el próximo sábado. Esta vez no silencié a nadie, no sé si alguien quiera compartir algo. Gus, yo, Dime. Magda, te Hola, quiero Marta. preguntar, aquí Dime. donde habla que se fue al seno de Abraham, dice, son llevados, pues somos llevados, fue llevado ahí al seno de Abraham. El seno de Abraham no es como un lugar de reposo para, para Físicamente sí, esperar. sí, físicamente sí, dice está dormido, pero también dice un versículo, ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Al ladrón le dijo, hoy mismo nos vemos en el paraíso. ¿Ok? Esta es una ilustración solamente, porque obviamente es, esto es una ilustración de lo que Dios viene predicando desde que el hombre pecó acerca de la consecuencia del pecado, que es este tormento, y de las promesas de vida eterna, de recompensas y gozo, como es el mendigo, ¿no? Entonces, con precisión no tiene gran trascendencia dónde está. Lo que sí sabemos es que una vez que hoy tú y yo partimos, ausentes en el cuerpo, presentes en el alma en el Señor. Y la otra cosa segura es que hasta que viene Jesucristo en el arrebatamiento somos resucitados y ahora sí, este cuerpo corruptible que estaba en stand-by, en descanso, en reposo, entonces es transformado para poder llegar al tribunal de Cristo sin mancha, sin enfermedad, sin cáncer, sin cojera, sin tornillos, etcétera. Así es de una manera sencilla y muy fácil de comprender. O sea, no le busques más, ¿no? No te compliques con que es Sí, ¿cómo le dicen? Ay, se van ay, perdón, esa palabra al que utilizamos. Seol, al Hades, o sea,
Aquí fue sepultado. Ah, No hay no, duda que estos que rechazan se van apartados de Cristo. Es decir, el hay que rechazó a purgatorio, Cristo, dicen en la vida, dice mi al que papá. rechazó a Cristo también está en una prisión preventiva hasta que finalmente, junto con el diablo, son ya arrojados al fuego, al lago que arde con fuego y azufre. También en el caso de ellos, están todavía en una stand-by, en una espera, también ellos, en un lugar de tormento, pero no definitivo todavía. Así es como, de una manera así humana, logramos medio comprender que a mí me queda claro, prisión preventiva para aquellos que rechazaron a Cristo. Y aquellos otros, me queda muy claro con los versículos, ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Pero también nos ¿Sí? muestra ahí que ya no se puede hacer nada, ¿no? O sea, tú ya llegaste No, a ya ese... no. como la No porque gente... Dios no quiera. Mira, perdón que te interrumpa, pero si tú Sí, ves a no, este hombre rico, nunca dice, Padre Abraham, perdóname para que yo pueda salir de este lugar de tormento. Nunca lo dice. Él dice, manda a alguien para que mis hermanos les testifiquen y mis hermanos no vengan a este lugar de tormento. Pero yo ni loco me arrepiento. No es que no puedan. Aparte que hay una cima que los separa, el problema es que ni ellos quieren. Él no pide arrepentimiento. O sea, el diablo no está esperando el tiempo conforme Dios ha ido alargando la oportunidad de que todos procedan al arrepentimiento. Tú ves que cada vez su maldad se está enfureciendo más. Es el prototipo de los demonios caídos, pero para nada. Están ahí en las prisiones ahorita de las que habla el apóstol Pedro ahí, prisiones en donde fueron enviados estos demonios que se unieron, la tercera parte que se unió al diablo, y ahí están estos atrapados porque si no nos harían pedazos. Siguen otras legiones de demonios influyendo en nuestras vidas para aquel que dice la Biblia, le da lugar al diablo. No deis lugar al diablo, ¿no? O sea, es muy importante. En el matrimonio, no se nieguen para no darle lugar al diablo. Por otro lado, nos invita a perdonar. Pablo dice ahí, aquí hay gente que comete faltas, pero si ustedes no perdonan, el lugar gana terreno. Dice ahí, para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros. Ahí está, orando todavía el acusador de nuestros hermanos. Pero no quieren, Magda, nunca van a querer. Dios no tiene ningún problema, ha esperado, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero manda para que otros no. Yo no, ¿no? Ok, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, muchísimas gracias por tu preciosa palabra que trae luz a nuestras vidas ante, pues, desgraciadamente, la frialdad, la falta de conocimiento, la falta de profundidad, la vida tan superficial que va cegando y atrofiando este gran don y facultad que nos diste de la inteligencia y que va distorsionando tu verdad, a grado de reírnos, de llegar a la incredulidad, de ignorarte, de rechazarte y aún como aquel grupo crucifícale, ¿no? Vemos ahí las diferentes ilustraciones de la actitud del ser humano y aquel que envió a diferentes siervos los mandaron a matar. Así será Dios, así está siendo. Todo aquel que quiere vivir piadosamente para ti padecerá persecución. Oramos por aquellos que están ahí en Israel predicando el Evangelio, en Palestina, en todos estos lugares que han escuchado el llamado de que esta gente necesita convertirse igual que nosotros y que están jugándose la vida y algunos ya han fallecido. Gracias porque finalmente tu palabra, como en esta boda del rey que mandó a todos los siervos a por todos los caminos a invitar a que todos fueran convidados, hoy esto es lo que hacemos. Somos estos siervos inútiles que finalmente portamos la invitación del Evangelio a la conversión.
Ábrenos puertas, aviva nuestro corazón en esto, Dios, y que podamos enfocarnos en la realidad de lo que implica las riquezas que se deterioran y lo más triste, lo sutil que finalmente llegamos a ser servirles. Gracias por esta maravillosa enseñanza. Danos gracia para seguirla comprendiendo mejor, poderla apropiar y hacerla nuestra, Dios, y entonces nos halles tú dignamente y no apartarnos avergonzados. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien. Gracias.